mis amados santos de Dios. Dios les bendiga. Por aquí veo a alguien conocido. Venga acá, hermano Anselmo. ¿Está el hermano Anselmo López? Venga acá, hermano, pastor. Tío, también fue pastor mío. ¿Usted se acuerda de mí, hermano? ¿Sabe de dónde vengo yo? ¿De dónde? Tovar, Estado Mérida. Mi hermano Anselmo, pastor mío. Tenemos algo hermoso porque hicimos lo que nadie pudo en Tovar, predicar en la iglesia católica a más de 2,000 personas. Bueno, predicó usted. Ese día yo lo acompañé. ¿Ah? No, yo no me escondí, yo fui con usted, yo estaba en la parte de atrás al ver la manifestación del Señor. Ese es un ecuménico. Sí, nos trataron de ecuménico. Yo iba con el pelo largo, tenía barba porque estaba saliendo de un mundo. El hermano Anselmo conoce a mi mamá. No estaba tan simpático como hoy ahora. Usted sabe que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿eh? Y así tanto el Señor perfecciona en uno como perfecciona en ustedes también. O sea, esto es un proceso, tanto espiritual como física, sentimental y almáticamente. O sea, el proceso del Señor es integral. Y aquí estoy, hermano Anselmo. Gusto en verlo. Siempre he preguntado por usted. Ahí está Joel de testigo. ¿Dónde está el hermano Anselmo? Quería saludarlo. Y es un gusto. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí, mi hermano. Gusto. Mi pastor en Tovar. Predicamos, nos metimos a los pueblos, en muchas cosas hicimos. Allá a mí me decían que yo era loco y que yo no sé qué más, pero yo recibí la palabra con el Señor de parte de mi hermano Anselmo. Él conoció a mi mamá, conozco de dónde vengo, mi familia. Hasta me regaló una Biblia, la Biblia Scofield, que con el pasar del tiempo yo también la obsequié también. Lo que de gracia recibí, también lo di de gracia para otra persona. Pero aquí está parte del proceso porque Anselmo llegó en un momento que yo estaba en una diatriba, ¿verdad? Que si iba o no me iba al mundo, junto con la hermana Edilia. Y fue importante perseverar, creo que fue más de un año. Un año yendo para allá el hermano, el esfuerzo, el sacrificio. Pero aquí está. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mi hermano Anselmo. Amén. Y Dios hace todas las cosas. ¿Ve? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Así que estamos para servirle, mi hermano. Usted sabe que cuenta conmigo. Dice el Salmo 91, versículo 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto a su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya salido aprobado se le dará la corona de la vida. Las pruebas son bendiciones disfrazadas, porque Dios quiere darle la propia victoria en el propio terreno del enemigo y que el enemigo salga con el rabo entre las piernas. Eso es, hermano, así es. Lo hizo con Job, lo hizo con Pablo, lo ha hecho con santos hombres de Dios y también lo quiere hacer con nosotros hoy en esta mañana. Porque si usted quiere ver la bendición de Dios, si usted quiere ver el fruto de Dios en su vida, si usted quiere que el Espíritu Santo lo use en todos los ámbitos donde usted esté, en su trabajo, en su matrimonio, en la universidad, en el banco. Si usted quiere que nunca le falte la bonanza de Dios, la caridad de Dios y la mano de Dios, entonces póngase hoy las pilas, preste atención, porque hoy vengo a traerles palabra de Dios. Algo que está relacionado con el reino de Dios. Pero usted tiene que hacer esas cosas para que usted vea la bendición de Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículos 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No busque primero las añadiduras, porque siempre va a estar miserable, pobre y mendigando. Busque primero el reino de Dios, que es el origen y las causas de las bendiciones de Dios. Hoy en día hay muchos creyentes que son llamados al ministerio por el Señor. Y todos fuimos llamados al ministerio. El Señor no tiene vagos.
Porque ni los ángeles, ayer como lo estábamos hablando, tienen su ministerio en particular y todos sirven a Dios. Y muchos de ellos rehúsan porque a lo mejor no tienen la capacitación bíblica. O cómo pagar un instituto bíblico para capacitarse y servirle al Señor en su obra. Pero sin embargo, estas personas han obviado que si el Señor los llama, Él mismo los capacitará como un instrumento para su gloria, para llevar su nombre y para que Dios pueda derramar de las primicias y pueda abrir la ventana de los cielos para darle los tesoros que están escondidos a sus hijos. Porque dice la Escritura que si ustedes, padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Mateo capítulo 7, ¿cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas que le pidamos? Pero tenemos que cumplir con el Señor. Dice San Juan capítulo 15 versículo 7, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quiera y os será hecho. Así de fácil, así de sencillo. Y hoy en esta mañana quiero hablarles acerca de la capacitación del Espíritu Santo en la vida del creyente. La capacitación del Espíritu Santo en la vida del creyente. En primer lugar, ¿trajeron sus Biblias? Porque si no, yo las traje y se las puedo leer por ustedes. En primer lugar, el Espíritu Santo capacita al creyente para ser testigos de Jesucristo. Dice un famoso versículo trillado, pero poco analizado, poco escudriñado, en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hermanos, una de las funciones del advenimiento del Espíritu Santo es que nos capacita, nos dinamita, nos fortalece para ser embajadores, para ser testigos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. El Espíritu Santo nos capacita para llevar a cabo todas las cosas que Dios Padre puso en su sola voluntad para nosotros acá en la tierra. Es una capacidad dinámica, energética, que opera en nosotros para llevar con valor hasta el final nuestra tarea. Y dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en vosotros o en nosotros, no podemos congregarnos, no podemos santificarnos, no podemos cumplir con la obra del Señor. Hermanos, es a través del Espíritu Santo que nosotros cumplimos con la labor que el Señor nos ha dado. No es un poder para zangoletearse, no es un poder para partir, ¿verdad?, los instrumentos, como muchas personas malinterpretan el poder, que este es el poder de Dios. No, hermano, hay que tener poder para enfrentarse al mundo, hay que tener poder para humillarnos a nosotros mismos e ir a la cruz y decir, como dijo el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay que ser valiente, hay que tener ese poder, hermano, para ir a la cruz y morir entre el cielo y la tierra y darle campo al Espíritu Santo para que haga lo que Dios Padre quiere hacer en nosotros en esta tierra, hermanos. Para eso tenemos ese poder disponible. Hermanos, la capacitación dice cuando haya venido. Así como el Espíritu Santo operó en Cristo, así el Espíritu Santo opera en el creyente para cumplir una de las funciones principales. ¿Por qué recalco esto, hermano? Porque a nosotros se nos olvida que tenemos que dar testimonio. A nosotros se nos olvida que somos embajadores. A nosotros se nos olvida, hermanos, que el Señor nos ha delegado una función a todos por igual.
Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo mundo fuimos llamados a anunciar las virtudes, las maravillas, las bonanzas, las promesas, el mensaje de salvación, que hoy es el tiempo aceptable, que hoy se acaba tu problema, que hoy se rompe esa cadena, que hoy se pudre el yugo, porque hoy ha llegado la salvación a esta casa. Así como le dijo Jesús a Zaqueo, es necesario que hoy pose en tu casa porque ha venido la salvación de Dios. Dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y haciendo milagros y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros. Fuimos llamados a hacer prodigios, fuimos llamados a manifestar los milagros de Dios, fuimos llamados a darle libertad al cautivo, fuimos llamados a abrirle la vista a los ciegos, fuimos llamados a restaurar el corazón de los pecadores que está siendo añicos por el enemigo. Y nosotros somos una iglesia, hermano, que se nos ha encomendado esta labor, para que usted pueda ver la bendición de Dios. Porque si usted cumple con Dios, Dios se va a ocupar de las cosas suyas. Cumpla con Dios para que vea cómo Dios se va a encargar de todo. De la escuela, de la universidad, de la cuenta bancaria. Si su esposo se porta como un camaleón, Dios lo va, ¿verdad? Lo va a amansar, le va a meter 4 coscorrones y le va a poner ese corazón no como una culebra, no como un camaleón, sino como un cordero, ovejito, así, mansito, para la gloria del Señor. Pero cumpla con el Señor, hermano. Si lo ha hecho conmigo, que salí de mi tierra y de mi parentela, Anselmo y Joel me conocen y sabe de dónde vengo, conocen mi casa. Aquí no tengo a nadie, mi única familia son ustedes, la familia de la fe. Hace 5 años atrás yo hubiese sido primero filósofo, pero dije, no, Señor, yo primero prefiero irme al instituto, me preparo, Señor, pero eso sí, cuando salga quiero que me abran las puertas a la universidad. Dicho y hecho, Dios cumplió. Tú te ocupas de mis cosas, Miguel Moreno, y yo me ocupo de las tuyas y te voy a abrir las puertas. No hay otra forma. Para eso nos capacita el Espíritu Santo del Señor, para ser testigos. Es el privilegio más grande. Dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 12, cosas por las cuales anhelan mirar los ángeles, que su boca, en vez de ser una cloaca, en vez de ser una cañada, sea un río de agua viva, para que suelte la palabra del Señor, para que Dios se pueda mover, porque Dios está necesitando una lengua santa, limpia, consagrada, para Él derramar las bendiciones. Pero sea testigo, sea un mártir, porque también fuimos llamados a sufrir por la causa del Señor. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 29, que a nosotros os es concedido no simplemente que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por Él. Es el privilegio más grande a sufrir por el Señor, porque ahí Dios reposa sobre nosotros. Dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también Cristo en la revelación de su gloria se goce a través de nosotros, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre el creyente. Cuando Dios nos mete en el desierto, Dios está con nosotros, pelea por nosotros, nos capacita, nos purifica, hace morir muchas cosas en nosotros para que seamos canales de bendición y nuestra vida cristiana tenga más sentido y anhelemos la patria celestial, mis queridos hermanos, porque estamos aquí de paseo, somos peregrinos y extranjeros, hermanos. En vez de dar testimonio de su novio, que a lo mejor lo que hace es meterle mano, dé testimonio de Cristo, que ese sí le mete la mano para bendecir su vida. De ese es el que tiene que dar testimonio. Dios nos cataloga como embajadores, como soldados, como ministros, como apóstoles, como profetas, evangelistas,
¿Para qué? Para estar sentado aquí, sabiendo que usted como testigo puede ser una columna importante en esta iglesia. Que usted puede aportar su grano en el día de hoy y que el día que usted no esté, su nombre figure aquí en esta iglesia como una persona que le levantó las manos al pastor en medio de la necesidad. Y cómo Dios te puede llevar a grandes cosas. Sea inteligente y despójese de todo peso y pecado y corra con vino nuevo la carrera que tiene por delante y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En segundo lugar, vámonos entrando, vamos a ir profundizando. Vámonos de lo menor a lo mayor para que usted vea. En segundo lugar, el Espíritu Santo capacita al creyente. Y aquí viene lo bueno. Para morir cada día al pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 13? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, ciertamente viviréis. ¿Por qué usted cree que cuando una culebra le cortan la cabeza, por qué se sangoletea? A ver, ¿por qué se sangoletea? ¿Alguien me lo puede decir? Porque se resiste a morir. Y cuando usted empieza a crucificar sus deseos y sus pasiones, se le van a alborotar así, se le va a estrujunear. Y esa es la batalla que tenemos. Pero es a través del Espíritu. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, pero hay una pregunta, hay una premisa que hay que contestar. ¿Y qué es vivir conforme a la carne? Vámonos al mismo contexto de Romanos capítulo 8 y vamos a analizar 3 versículos para que entendamos qué es vivir conforme a la carne y que es una contraposición en vivir conforme al Espíritu, porque el Espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, dice que somos hijos de Dios y no estamos viviendo conforme a la carne. ¿Pero qué es vivir conforme a la carne? Versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Es pensar. Un cristiano que vive conforme a la carne es un cristiano que siempre está ejercitando la mente, entreteniéndose y estar dispuesto a pecar. Eso es pensar. Piensa en la carne, piensa cómo meterle mano a su novia, la novia piensa cómo sacarle los cobres al novio y cómo agarrarle una nalga, y están entreteniéndose y están pensando y están premeditando y llevan ese pensamiento y está revoloteando, y Satanás le dice, siga pensando así, que ese pensamiento se va a fortalecer, va a echar raíz, va a crecer y va a dar fruto. Siga pensando porque así yo quiero que usted piense. Ya hay cristianos que piensan conforme a la carne, actúan conforme a la carne. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Es preocuparse. Hay cristianos que en vez de preocuparse por santificarse, se preocupan por pecar. ¿No les da vergüenza eso? Se preocupan. ¿Se preocupan por no ir a la iglesia? ¿Se preocupan por no leer la palabra del Señor porque les pega sueño? ¿Se preocupan porque quieren vestirse el fin de semana porque va a salir con el novio para ver qué puede cuadrar? No, y nos vamos de retiro. Sí, yo sé que se van de retiro. Se ocupan, se preocupan. Es preocuparse por y vivir conforme a la carne, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Andar en la carne sugiere un estado continuo y permanente dentro del radio de los deseos y prácticas pecaminosas que se hacen patentes. O sea, andar es un estilo de vida. La persona está manifestando ya
en su estilo de vida, en vez de reflejar lo espiritual, está reflejando las prácticas pecaminosas. Hermanos, eso se ve en el vocabulario, viene de vez en cuando, hasta en el vestuario, hasta en muchas cosas, hermano, porque somos el reflejo de lo que practicamos, porque somos carta leída, hermano. Y si usted quiere ver la bendición de Dios, usted tiene que morir cada día al pecado, porque Dios no va a utilizar instrumentos o vasos de uso viles. Dios usa instrumentos honrosos, limpios, donde Él pueda derramar de su vino nuevo. Hermanos, como dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24. Porque los pecados de algunos se hacen patentes antes que venga el día del juicio, y a otros se les descubre después. Y nosotros sabemos quién practica la santidad y quién anda en pecado, porque viven conforme a la carne, no han muerto. Y eso trae como consecuencia, fíjese lo que trae como consecuencia, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y qué es la muerte? En otras palabras, el creyente está separado de Dios por su pecado. La muerte espiritual le ocasiona la ruptura de su comunión o relación con Dios. La muerte espiritual fractura su consagración a Dios. La muerte espiritual le roba las bendiciones de Dios. La muerte espiritual hace que el cristiano entre en un sueño sepulcral. Como dice Efesios capítulo 5, levántate tú que duerme entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, andar en pecado es andar en derrota, andar por el piso, andar arrastrados, porque nosotros les hemos abierto esa puerta a nuestra vida para que en vez de morar el Espíritu Santo en nosotros, como lo tenemos, entonces muere el pecado, porque tenemos una lucha interna que cada día tenemos que morir al pecado. Hermanos, cada día tenemos que ir a la cruz para ver la gloria de Dios. Cada día tenemos que ir a la cruz, hermano, para que la persona de Cristo se vaya perfeccionando en nuestro ser. Y ese es el sentido de la vida cristiana. Usted quiere ver las bendiciones de Dios, como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Santifíquese cada día para que vea que usted va a ver el rostro de Dios en todo lo que usted haga. Y eso es lo que quiere Dios, que muramos cada día al pecado. Para eso nos capacita el Espíritu Santo y no hace falta ir a ningún instituto bíblico. Lo que hace falta es ponerse en las manos del Señor. El ejemplo más palpable de esta muerte espiritual de un creyente, ¿sabe quién es? Sansón. Porque Sansón fue un sansonzo. Sansón vivía en pecado, Dios lo utilizaba. Y venía el Espíritu Santo sobre él, como muchos cristianos aquí que tienen talentos, que tienen dones, que tienen una capacidad extraordinaria para tocar, para predicar, para cantar. Pero tiene su talón de Aquiles. Y Sansón no podía ver una escobita con falda porque una vez se derretía. Se agarraba con un león, lo abría. Se agarraba con mil y a todos los partía por la mitad. Llegó y agarró las puertas de Escalot o de Gat, que pesan como 800 kilos, junto con 2 columnas que pesan como 500 más, se la echó a las costillas y la subió a un monte como de 2 kilómetros. Tenía fuerza para destruir a todo el mundo, pero no tenía fuerza para subyugar el pecado en su vida. Y así hay muchos cristianos que son bendecidos por Dios desde el vientre de la madre y están siendo subyugados por el pecado. Solo cuando nos damos con el Espíritu Santo, cuando entramos en su presencia, cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y cuando decidimos no tener una mentalidad conforme al mundo, entonces viene la bendición, viene la santificación, viene el fortalecimiento espiritual, viene el fruto y andaremos en victoria con el Señor. Así es, hermanos. Vamos a morir al pecado. Pero ¿cómo hacemos morir al pecado? Dejándonos llenar por el Espíritu Santo. Y la palabra llenar significa gobierno. Déjense gobernar, déjense influenciar por el Espíritu Santo de Dios. Así como el barco que lleva el velero, así nosotros tenemos que dejarnos llevar por el viento, por la presencia del Espíritu Santo para llevarnos a puerto seguro. Y verá cómo su vida va a ser transformada. Y va a ir
en vez de ir de tumbo en tumbo y de tambo en tambo, va a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El Espíritu Santo capacita al creyente no simplemente para ser testigos, no simplemente para morir al pecado, sino les voy a dar la otra premisa. El Espíritu Santo capacita al creyente para servir en la iglesia. Y muy pocos sirven. En vez de servir, quiere que Dios los sirva. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el Espíritu Santo capacita al creyente para servir en la iglesia vino nuevo. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7. ¿Están aprendiendo? Bueno, la predicación la pueden pedir. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Del 4 al 7 encontramos tres cosas muy importantes. En primer lugar, la dotación de la Santísima Trinidad para el creyente. ¿Quién es el que reparte los dones? Según el texto, versículo 4. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que reparte los ministerios? Según el versículo 5. El Señor, Cristo Jesús. ¿Cuántos ministerios hay? Hay 5 ministerios: profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. El hecho de que haya 5 ministerios que son los que dirigen y gobiernan la iglesia no significa que los otros no sean importantes. Porque a veces nosotros como ministros queremos pasarnos por encima de los demás. No, yo soy el ministro nominal. Yo soy el apóstol, yo soy el pastor. Y los demás ministerios, como son secundarios, están por debajo mío. Ese pastor debe ser que se la fumó bien verde, porque no ha leído Gálatas capítulo 3, versículos del 27 al 28. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, donde no hay griego ni judío, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Cristo es la cabeza, Él es el que está por encima de nosotros, hermanos. Nadie más que nadie, hermanos. Todos aquí nos necesitamos. Si a lo mejor el pastor no tiene el ministerio de alabanza, a lo mejor el servicio no puede ser efectivo. Y si el ministerio de la alabanza no tiene quien le complemente con la predicación, a lo mejor el servicio puede estar incompleto. Y si no hay nadie quien barra, que nos limpie la silla, que nos arregle todo, que nos mantenga todo bien limpio, para que las hermanas vengan a danzar, y si los hermanos no nos graban para que todo salga bien, todo es incompleto, hermano. Somos un cuerpo, somos una máquina que trabajamos en conjunto y vamos a recibir nuestra recompensa de Dios, pero nadie más que nadie. El único que está por encima de la iglesia es Cristo y Él es la cabeza. Dice aquí, porque la diferencia no está en la importancia, como se lo venía diciendo, porque todos somos iguales a los ojos de Dios. Y el que hace que todo sea efectivo, que todo dé su fruto y que tenga su sello de aprobación, en el versículo 6, ¿quién es? Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Y escuche bien lo que dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos es dada la manifestación para el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo para provecho, o sea, para el bien común del otro. Lo que Dios te dio a ti no es para ti. Si Dios te dio un don o un ministerio de alabanza o una voz espectacular,
más espectacular que la de Juan Gabriel, o que la de Luis Miguel, o que la de Ricky Martin, no es para su propio beneficio, es para ponerla en servicio de la obra, porque esa voz que tú tienes puede ser un instrumento de bendición para que otros humillen a la presencia del Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Pero cada uno, según el don que ha recibido, administrelos para otros